la experiencia de Dios en Teresita y de su vivencia de la oración, no tanto, repetimos, de su práctica o ejercicio o incluso ascesis de la oración, sino su vida en Dios. Solemos hablar de nuestra vida espiritual, de nuestra vida interior, pero en realidad no tenemos más que una vida y dentro de ella no debe haber compartimentos estancos, de manera que podamos hablar de mi vida ascética y después de mi vida laboral, de mi vida de comunidad, de mi vida afectiva. Todo es la misma vida, vivida, dice San Pablo, in spiritu, la vida vivida en el espíritu. Esa es la vida espiritual, la vida de un hombre no carnal, sino de un hombre espiritual. Por eso, hablar de vida de oración, pues entraña este cierto riesgo de pensar inconscientemente que salidos de la oración ya se empieza otra vida. No, hay que hablar de la vida hecha oración o de la oración que empapa toda la vida. Y así era como vivía Teresita, que confesaba no haber estado nunca, no recordar estar más de 3 minutos sin pensar en Dios, y que decía que desde sus 3 años no era consciente de a sabiendas haber negado a Dios nada. Bueno, pues una altura mística sí se puede alcanzar, aunque quien la protagoniza se esté habitualmente quedando dormida en la oración o esté envuelta en sequedades o distracciones. Para ella, naturalmente, como que tenía una fe muy bien formada y nada sensiblera, aunque ella era un temperamento, una personalidad muy sensible, pero no era una modernista. El modernista es aquel para quien la fe es una experiencia religiosa subjetiva, que es como vive hoy la mayoría de la gente y cómo se arman o se estructuran, si es que se puede hablar de estructura o de armazón, tantas pastorales, sobre todo las juveniles, las vocacionales. Hay un apoyo muy grande en lo sensible y una carencia muy evidente de lo metafísico. Las cosas son lo que son, no en la medida en que a mí me lo parezcan o yo las sienta. Todo eso, repito, es un producto del modernismo que presenta la Sagrada Escritura como la elaboración subjetiva de la necesidad que el hombre en tal o cual etapa o situación experimenta y proyecta eso sobre Dios. Y claro, ahí está el germen de todas las herejías. Teresita era una mujer, aunque no dejó de ser una niña, pero siendo una gran mujer. Era una mujer, como digo, muy realista, por tanto muy metafísica. La verdad es la adecuación de las cosas a la realidad. Las cosas son en sí, no son en mí, aunque después incidan en mí. Y cada uno las experimenta o las interpreta según sus alcances, según su trayectoria, pero la cosa es en sí. Cosa en latín es res, rey. Y de ahí viene realidad. La realidad es la cosa en sí. En la medida en que yo me adecuo a la realidad, yo estoy viviendo en la verdad. Pues bien, Teresita es profundamente realista, es una mujer muy sensible,
pero no es una sentimentalona ni una sensiblera, por lo tanto no es una subjetivista que hace girar el mundo y la percepción de la realidad en torno a su personita, no, por eso llegó a ser santa. Y como su fe es muy formada y es la fe de la Iglesia, no es su experiencia individual solamente, pues ella sabe bien que el motor principal de la oración, de la vida de fe, son los sacramentos. Y sabe que entre los sacramentos el más excelente, puesto que no solo contiene la gracia, sino al autor de ella, es la Eucaristía. Y sabe que el momento álgido de una vida cristiana eucarística es la Sagrada Comunión. Y por lo tanto vive con una intensidad extraordinaria la comunión, aunque, repito, no siempre, ni siquiera la mayoría de las veces, le responda la sensibilidad. En ese sentido hablamos de su primera comunión. En realidad ya había tenido ella una primera comunión anterior en deseo, o sea, una comunión espiritual, podríamos decir, cuando a sus 7 años, estando ella archipreparada para haber hecho su primera comunión, incluso a los 4 o 5 la podría haber hecho, pero no habían llegado las disposiciones de San Pío X todavía, y entonces a sus 7 años ella como que anticipa la vivencia de su primera comunión, para la cual le faltan 4 años, en su hermana Celina, que le llevaba precisamente esos 4 años. De manera que cuando ella tiene 7, Celina tiene 11. Y Teresita, que tendrá que a su vez esperar hasta cumplir esos 11 para comulgar, ya se encuentra como reflejada mirándose en el espejo de Celina, a la que cada tarde Paulina sentaba en su regazo y le hablaba del acto tan importante que iba a realizar. Y como vemos, una vez y otra, la esponja de la inteligencia y de la emocionalidad de Teresita se empapa de todo eso, porque no tiene otro deseo siempre más que el de aprender y formarse. Yo escuchaba ávida de prepararme también, pero muy frecuentemente me decías que me fuera, porque era todavía demasiado pequeña, le escribía a Paulina. Entonces me ponía muy triste y pensaba que 4 años no eran demasiados para prepararse a recibir a Dios. Una tarde os oí decir, siempre habla a la madre Inés, su hermana Paulina, que a partir de la primera comunión había que empezar una nueva vida. En ese mismo momento decidí no esperar a ese día, sino comenzarla al mismo tiempo que Celina. Aquí hay otra característica muy definitoria de la robusta voluntad de Teresita. Creía que eras una niña envuelta en pétalos de rosas y caíste sobre mí como una barra de acero, le dice el cardenal Albino Luciani, después Papa Juan Pablo I, en un libro muy bonito que es la recopilación de las cartas que él escribía a sus diocesanos siendo patriarca de Venecia y que tituló Ilustrísimos Señores. Pues son cartas a muy diversos personajes de la historia y entre ellos, no muchos, pero algunos también santos. Y una de esas santas a las que se dirige es Teresita. En esa carta le dice así, le viene a decir simpáticamente aquel papa tan breve
que parecía un hombre tan santo solo al verle sonreír, y le viene a decir: te dedicas a engañar a todo el mundo, entre comillas, porque te tomamos por una niña así muy dulce, muy romántica, pero el vigor de tu voluntad y la virilidad de tu fuerza es impresionante. Y eso fuiste para mí, como una barra de acero fuerte, indoblegable. Bueno, pues esa voluntad tan robusta, ese ardimiento en todo lo que hacía, esa audacia intrépida, le hace decir aquí a sus 7 años: ¿por qué voy a esperar al día siguiente para empezar algo que es tan importante como una nueva vida? ¿Por qué no ha de ser hoy y en esta misma hora? Dijo Teresa de Ahumada ante el Cristo muy llagado, cuando cayó derrumbada ante él, con grandísimo derramamiento de lágrimas. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate agora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuántas hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Bueno, pues es el primer binario de los 3 que presenta San Ignacio en sus ejercicios espirituales. El del cuervo, que grazna, y al graznar dice cras, 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 que en latín significa mañana, mañana, mañana. Cada vez que dices mañana te haces cuervo, dice San Agustín en un sermón. Siempre estaba yo diciendo mañana, mañana, y ya tenía 30 años. ¿Por qué no ha de ser hoy? Y Santa Teresita lo dijo a sus 7 años. A sus 7 años. Ella escuchaba la primera comunión, una vida nueva. Repito una vez más, porque me da mucha pena al hablar de todo esto. Si un poquito de esto, yo no digo una preparación de estas familias de santos, porque esto es increíble, pero un poquito de esto se ofreciera a nuestros pobres niños. No hace muchos días celebrábamos la fiesta de Santo Domingo Sabio. Ese niño está en los altares sin haber cumplido 15 años, le faltaban unos días cuando murió, porque hubo un antes y un después en su primera comunión, y porque se hizo 3 o 4 propósitos firmísimos, 4 me parece que fueron. Confesaré y comulgaré con la frecuencia que pueda. 1. 2. Santificaré las fiestas, los domingos. 3. Mis amigos serán Jesús y María. 4. La morte ma non peccati, dijo él en su italiano ingenuo infantil, pero tajante, rotundo. Y nosotros solemos traducir: antes morir que pecar. Pero él, no sé si cabe con más fuerza todavía, dijo así: la muerte, pero no los pecados. La morte ma non peccati. Ese fue el 4º propósito de aquel chavalín, que tendría también 10 u 11 años, porque entonces no se hacía la comunión antes. La morte ma non peccati, pero él no dijo la muerte, pero no los pecados mortales. No. Dijo los pecados, incluyendo los veniales. Por eso fue santo. Y yo puedo decir que el propósito de mi comunión cotidiana matutina es antes morir que pecar, pero evitando con toda la finura y delicadeza de mi conciencia cualquier manifestación de pecado venial en mi vida. Bueno, pues Teresita se propuso comenzar una vida nueva, y vaya si la comenzó. Y era tal su delicadeza y su práctica
tan fina, tan acendrada de la caridad, que estando Celina haciendo 3 días de retiro, en la abadía esta a la que iban de las benedictinas, le dieron a ella un manojito de cerezas, se lo compró su papá. Ahora tenemos de todo. Pero entonces hasta en las familias pudientes, la fruta nueva o más desacostumbrada era un artículo de lujo. Y ella es más feliz con que las coma Celina que ella. Pero como Celina no está, tiene la ingenuidad de guardar las cerezas, entonces sin neveras ni cosas parecidas, que se estropearían un poco. Y dice que fue uno de los días más felices de su vida. Bueno, como decimos, una primera comunión espiritual. Después fue su propia primera comunión, de la que ya hablamos ayer. Y después fue su segunda comunión. Aproximadamente un mes después de mi primera comunión, figúrense, un mes, con lo que había supuesto para ella comulgar, y después un mes de secano. La niña de 11 años, ¿qué podría manchar su corazón con la vida que llevaba, rodeada de santos, su padre y sus hermanas? Pero se comulgaba y después se hambreaba otra vez la siguiente comunión. Y entonces está un mes. Fui a confesarme para la fiesta de la Ascensión, porque esto sí se hacía. Para las fiestas grandes se confesaban para asistir mejor a la Santa Misa, en la cual tampoco se solía comulgar. Y ella se fue a confesar para la Ascensión. Y me atreví a pedir permiso para comulgar. Contra toda esperanza, el señor abate me lo concedió y tuve la dicha de arrodillarme a la sagrada mesa entre papá y María. Qué dulce recuerdo he conservado de esta segunda visita de Jesús. Y aquí quiero llegar y quedarnos con esto para comulgar hoy. De nuevo corrieron las lágrimas con inefable dulzura. Me repetía a mí misma sin cesar estas palabras de San Pablo: ya no vivo yo, es Jesús quien vive en mí. 11 años de Teresita, su segunda comunión y todas sus comuniones. Qué penetración de los misterios de Cristo, qué formación teológica, qué amor a Jesús, qué deseos de conversión, qué ilusión por las cosas de Dios. Ya no vivo yo, es Jesús quien vive en mí. A partir de esta comunión, fíjense qué curioso, de la segunda, más bien que de la primera, porque de la primera se quedó como tan abrumada que pensaría, es la primera, la única y la última comunión. Pero ya en la segunda se empezó a acostumbrar y a partir de esta comunión segunda se fue haciendo cada vez mayor mi deseo de recibir al Señor. Y obtuvo como un salvoconducto excepcional, Conseguí permiso para comulgar en todas las fiestas importantes. Atención que no dicen ni siquiera los domingos, las fiestas importantes. Pues de la Ascensión ya pasaría a Pentecostés a los 10 días y luego al Corpus a otros 10 o 15 días, al Corazón de Jesús, en fin. Así, cada 8, 10 días, 15, 20, según tocase la fiesta. La víspera de estos días dichosos, María me ponía al atardecer en su regazo y me preparaba como lo había hecho para mi primera comunión. Recuerdo que una vez me habló del sufrimiento, diciéndome que probablemente yo no transitaría por ese camino, sino que Dios me llevaría siempre como una niña, y añade 3 puntos suspensivos como diciendo, anda, que quién le iba a decir el camino que después me ha tocado, de sufrimientos sin descansar ni un solo día. Y solo añade 3 puntos suspensivos, tan delicada Teresita, no añade más. Al día siguiente
Después de comulgar, me volvieron a la memoria las palabras de María y sentí nacer en mi corazón un gran deseo de sufrir y al mismo tiempo la íntima convicción de que Jesús me tenía reservado un gran número de cruces, y me sentí inundada de tan grandes consuelos que los considero como una de las mayores gracias de mi vida. El sufrimiento se convirtió en mi sueño dorado. Tenía un hechizo que me fascinaba, aun sin acabar de conocerlo. Hasta entonces había sufrido sin amar el sufrimiento. A partir de ese día sentí por él un verdadero amor. Sentía también el deseo de no amar más que a Dios y de no hallar alegría fuera de él. Con frecuencia durante las comuniones le repetía estas palabras de la imitación: «Oh Jesús, dulzura infinita, cámbiame en amargura todos los consuelos de la tierra». Esta oración brotaba de mis labios sin esfuerzo y sin dificultad alguna. Me parecía repetirla no por propia voluntad, sino como una niña que repite las palabras que le inspira un amigo. Más adelante os diré, madre querida, cómo tuvo a bien Jesús hacer realidad mi deseo y cómo solo Él fue siempre mi dulzura inefable. Qué oración para nuestras comuniones, si lo dijéramos de todo corazón. Oh Jesús, dulzura infinita, cámbiame en amargura todos los consuelos de la tierra. Si no fuésemos en busca de unas migajas de comprensión, de consolación de las criaturas, ni siquiera buscásemos los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos, entonces viviríamos siempre consolados por Él, como un niño a quien su madre consuela. Así os consolaré yo, y en Jerusalén seréis consolados. Pidamos a la Virgen, nuestra Madre, y a nuestra hermana Teresita la gracia de comulgar así.